el otro día me enfadé mucho. Me enfadé tanto que me acordé de la historia de Don Ataulfo y su clase de ciencias naturales. ¿La sabes? Sí, aquella vez que Don Ataulfo estaba en su clase de ciencias y mandó a todos los alumnos que al día siguiente trajesen una redacción sobre algún animal. Había que observarlo y luego sacar conclusiones y compartirlas con los compañeros. Bien, Laurita trajo la conclusión más curiosa. Algunos habían hablado de caballos, otros de perros, otros de cerdos. Sin embargo, Laurita trajo la redacción sobre una mosca. Su conclusión fue: las moscas son unas gruñonas histéricas. Don Ataulfo pidió a Laurita que explicase un poco más a sus compañeros el porqué de su conclusión. Pues verá, Don Ataulfo, es que yo estuve observando una mosca durante 2 horas en mi casa. Y mientras la mosca volaba tranquila, no pasaba nada. Ahora, cuando se encontraba con algún cristal, se ponía histérica y empezaba a hacer un zumbido. Yo creía que lo hacía con las alas, pero entonces fue cuando cogí los prismáticos de mi papá. Y me di cuenta de que en realidad no lo hacía con las alas, estaba gruñendo y refunfuñando contra el cristal y empezaba pum y pum a darse golpes. Y si hubiera sido un poco inteligente, se hubiese fijado en la mariposa que pasó por detrás de ella y salió por el hueco de la ventana, porque en realidad la ventana estaba abierta. Pero claro, la mariposa intentó decírselo, pero ella estaba refunfuñando y no la escuchó. Don Ataulfo aprovechó la explicación de Laurita para hablarles a los niños sobre los niveles de inteligencia y reflexión de los animales. Y al día siguiente acordaron traer todos un listado por orden de los animales según su nivel de inteligencia. Así fue como se organizó el mayor lío que había ocurrido desde hacía mucho tiempo en el colegio de Don Ataulfo. Todos los padres y madres llegaban queriendo hablar con el profesor, todos enfadadísimos, pues sus hijos los habían puesto al final del listado de niveles de inteligencia. Los niños explicaban, claro está, que cuando papá y mamá se enfadaban, pues se ponían a gruñir y a refunfuñar y no escuchaban a nadie. Así, Don Ataulfo tuvo que calmar a muchos padres y muchas madres, pero esta historia les sirvió a algunos de ellos para aprender que, aun siendo muy listos, a veces actuamos de forma poco inteligente.